Un misterio cósmico acaba de intrigar a la comunidad científica. El objeto 3I Atlas, detectado recientemente desde el espacio interestelar, está liberando aleaciones metálicas nunca antes observadas en la Tierra. Entre los datos confirmados por la NASA, surge un detalle desconcertante. Hay abundancia de níquel, pero casi nada de hierro. Esta combinación escapa a todo lo que conocemos. Aviel, investigador de Harvard Law, advierte que si estos elementos no son de origen natural, el descubrimiento podría cambiar la forma en que entendemos el universo. Atlas 3I fue identificado el 1 de julio por el proyecto Atlas en Chile, viajando a aproximadamente 210.000 kilómetros por hora. Desde el principio, quedó claro que no se trataba de un cometa cualquiera. Su órbita hiperbólica y su velocidad de 58 kilómetros por segundo con respecto al Sol indicaban que se trataba de un visitante interestelar, el tercero confirmado en la historia. Además de su inusual trayectoria, el mayor enigma surgió de sus emisiones metálicas. El níquel y el hierro suelen aparecer juntos en cometas y meteoritos, ya que se forjan en estrellas y se liberan en pares. Sin embargo, en agosto, el Gran Telescopio detectó únicamente la expulsión de níquel, unos 4,6 gramos por segundo. Esta anomalía plantea hipótesis que van desde procesos cósmicos inusuales hasta la posibilidad de algo antinatural. ¿Qué es realmente 3I Atlas y de dónde proviene sigue siendo incierto, pero su paso ya desafía los libros de texto de astronomía. ¿Y el hierro? Nada, ni rastro. Es como encontrar un anillo de oro sin rastro alguno de cobre o plata mezclados. El astrofísico Avi Loeb, de Harvard, fue el primero en señalar lo extraño que es esto. No solo pregunta por qué hay tanto níquel, quiere saber cómo es posible tener níquel sin hierro. En el laboratorio, separar estos dos elementos requiere procesos industriales. En el espacio, esto nunca se ha visto. Loeb afirma: el níquel sin hierro es como una huella dactilar que no coincide con nada de lo que conocemos. Los números lo respaldan. En los cometas del Sistema Solar, la proporción níquel-hierro ronda 1.15. Aquí, la proporción simplemente no existe. El hierro está ausente. ¿Qué significa esto? ¿Existe un proceso natural capaz de generar vapor de níquel puro y dejar hierro? ¿O estamos ante algo diseñado a propósito para destacar? Algunos ya lo consideran la primera pista química real de que el 3I Atlas podría no ser solo una roca. ¿Qué opinas? ¿Podría ser obra de la naturaleza? ¿O hay otra explicación? Considéralo antes de pasar a la parte aún más extraña. Telescopio espacial. James Webb añadió otra capa al rompecabezas con su última espectroscopía infrarroja. El dióxido de carbono domina por completo la composición volátil alrededor de 3I Atlas. El equipo responsable de estas observaciones, utilizando los instrumentos más sensibles jamás apuntados a un objeto interestelar, midió una relación dióxido de carbono, vapor de agua de 8:1, la más alta jamás registrada para cualquier cometa, local o interestelar. En pocas palabras, no se trata solo de un poco más de dióxido de carbono de lo normal, es algo fuera de lo común. Los cometas típicos del Sistema Solar contienen alrededor de un 4% de dióxido de carbono. En este caso, el dióxido de carbono es el componente principal. Los resultados observados por James Webb con respecto al cometa interestelar 3I Atlas llamaron la atención debido a su inusual composición química. Las mediciones registraron la emisión de 129 kilogramos de dióxido de carbono por segundo, en contraste con solo 6,6 kilogramos de vapor de agua, así como trazas de monóxido de carbono y sulfuro de carbonilo. Este predominio extremo de CO2 contradice lo que se sabe sobre la formación de cometas en el Sistema Solar. Las hipótesis sugieren que la corteza del objeto
pudo haber sido alterada por rayos cósmicos durante miles de millones de años de viaje interestelar, o que su origen en otro sistema estelar explica estas diferencias. La pregunta sigue siendo: ¿se trata simplemente de un ejemplo extremo de la naturaleza, o hay algo diseñado en su composición? Este misterio recuerda al caso de Uni Oumuamua, detectado en 2017, pionero en el estudio de los objetos interestelares. Entró rápidamente en el sistema solar, procedente de fuera del plano eclíptico, viajando a 26 kilómetros por segundo con respecto al Sol. Inicialmente clasificado como asteroide, exhibió un comportamiento atípico. Tras el perihelio, mostró una aceleración no gravitacional sin signos de liberación de gas o polvo, lo cual se esperaría de cualquier cometa tradicional. La curva de luz sugería una forma alargada o aplanada, con una rotación de aproximadamente 8 horas, pero ninguna hipótesis natural explicaba por completo la aceleración. La posibilidad de que estuviera impulsado por la presión de la radiación solar llevó a algunos a considerarlo una vela solar artificial. Aunque la mayor parte de la comunidad científica buscó explicaciones convencionales, como hielo exótico o polvo fractal, ninguna teoría podía ajustarse a todos los datos. El astrofísico Avi Loeb saltó a la fama al defender públicamente la hipótesis de un origen artificial, lo que amplió el debate científico y popular. Sin embargo, lo que más impresionó a los expertos fue la imposibilidad de encajar a Oumuamua en ninguna categoría conocida. Sin cola, sin la química típica de un cometa y sin paralelo en forma o trayectoria. Abandonó el sistema solar antes de que fueran posibles observaciones más detalladas, dejando preguntas abiertas y una constante expectativa de nuevos visitantes interestelares, como el enigmático 3I Atlas. El misterio no hizo más que crecer. Si un visitante interestelar podía desafiar las expectativas de forma tan completa, ¿qué más podría haber ahí fuera? La disposición de Loeb a desafiar el consenso lo situó en el centro de este debate. Defendió que la ciencia debe basarse en la evidencia, sin importar lo descabelladas que sean sus implicaciones. Esta postura allanó el camino para su participación en el estudio 3I Atlas. Cuando llegó el siguiente objeto interestelar, Loeb estaba listo para plantear las preguntas que otros dudaban en plantear. El patrón era claro. El sistema solar no era solo un remanso de paz, sino una encrucijada cósmica. Y, a veces, los visitantes no seguían las reglas. Mucho antes de los telescopios o espectrógrafos, la gente reconocía que algunos metales provenían del cielo. En el antiguo Egipto, el hierro no era un material cualquiera. Era un regalo celestial, raro y misterioso. La evidencia más antigua proviene del cementerio de Herse, con más de 5.000 años de antigüedad. Los arqueólogos encontraron pequeñas cuentas de hierro, martilladas y enrolladas en tubos, enterradas junto a oro y piedras preciosas. Análisis modernos muestran que estas cuentas contenían alrededor de un 30% de níquel, mucho más que cualquier hierro extraído en la Tierra. Este alto contenido de níquel, combinado con trazas de cobalto y elementos inusuales como el germanio, es el sello distintivo del hierro meteórico. Pero la historia no termina ahí. Avanzamos rápidamente hasta el siglo XIV a. Tetzrito y llegamos a la tumba del faraón Tutankamón. Entre los tesoros sellados con él se encontraba una daga de hierro con empuñadura de oro. Durante décadas, su origen fue un misterio. Pero cuando los investigadores finalmente analizaron la hoja con fluorescencia de rayos X, las cifras no dejaron lugar a dudas. 11% de níquel, un toque de cobalto y una estructura que coincidía con la de meteoritos de hierro, no con la de cualquier mineral terrestre. Incluso el patrón cristalino de Wittmann-Staten, formado únicamente por enfriamiento ultralento en el espacio, era visible. La hoja se forjó a bajas temperaturas,
por debajo de los 950 índices, preservando así las delicadas estructuras que se habrían destruido en una forja. Esto no fue solo una proeza técnica, fue toda una declaración. El hierro que descendía del cielo era tan escaso que superaba el valor del oro, reservado para faraones y dioses. A lo largo del mundo antiguo se repetían historias similares. Los artesanos de la Edad de Bronce en Turquía, Siria y China trabajaban con hierro caído del espacio. Todos los artefactos de esa época, dagas, hachas, cuentas, analizados, muestran la misma huella meteórica: alto contenido de níquel, alto contenido de cobalto y oligoelementos que no corresponden a ninguna roca local. La dureza del metal y su origen celestial lo convirtieron en un símbolo de poder. Los egipcios incluso acuñaron un término especial para él: BNPT, el hierro del cielo. El contraste es sorprendente. El hierro terrestre, incluso en los mejores minerales, nunca contiene más del 4% de níquel. El hierro meteórico, en cambio, suele oscilar entre el 5% y el 30%, a veces más. Estas aleaciones son tan distintivas que, incluso hoy, los científicos identifican el hierro celestial antiguo por su contenido de níquel y las bandas entrelazadas de camacita y taenita, fases que solo se forman en el vacío del espacio tras millones de años de enfriamiento. Estos antiguos artesanos desconocían por completo las supernovas y la formación planetaria, pero reconocieron algo extraordinario en el metal que caía del cielo. Las herramientas y los adornos que dejaron no son simples reliquias. Constituyen el registro más antiguo de la fascinación humana por materiales ajenos a la Tierra. Las mismas preguntas que los impulsaron: ¿qué es este metal y de dónde proviene?, aún resuenan hoy, mientras los científicos intentan descifrar las aleaciones y los compuestos presentes en objetos como el Atlas 3i. Si el pasado sirve de guía, la línea entre la maravilla natural y la obra de ingeniería siempre se ha difuminado ante los misterios que caen del cielo. Si 3i Atlas es solo un cometa más, la historia termina con unos números extraños en un cuaderno de laboratorio. Pero la huella de níquel, la ausencia de hierro y el pico anómalo de dióxido de carbono no son solo curiosidades académicas. Son pistas que obligan a la ciencia a cuestionar lo posible. Ahora, los astrónomos se enfrentan a datos que no se ajustan a ningún patrón conocido. No se trata de una teoría descabellada. Se trata de un objeto real que cruza nuestro sistema solar y transporta materiales nunca antes vistos en esta combinación. Durante décadas, cada cometa y meteorito ha servido como prueba para evaluar cuánto entendemos sobre la química del universo. Pero este es diferente. Las cifras provenientes de Very, el Gran Telescopio, y el Telescopio Espacial James Webb no solo están batiendo récords, están rompiendo las reglas. Lo que está en juego no es solo un nuevo capítulo en los libros de texto de ciencias, es la base de nuestra concepción de la materia misma. Si 3i Atlas se formó de forma natural, entonces, en algún lugar de la galaxia, la naturaleza está produciendo materiales de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Pero si las huellas químicas apuntan a algo diseñado, las implicaciones son aún mayores. Podría significar que no estamos solos y que alguien, o algo, ha dejado una tarjeta de visita en forma de anomalía cósmica. No se trata solo de un objeto. Se trata de la posibilidad de que el universo envíe mensajes en forma de materia, no solo ondas de radio. Cada nueva observación, cada dato inexplicable, podría ser una prueba capaz de reescribir nuestro lugar en el cosmos. La próxima oleada de datos podría indicar un proceso natural nunca antes visto o algo que indique inteligencia más allá de la Tierra. Si estás siguiendo la investigación y las preguntas no hacen más que crecer, no estás solo.
La búsqueda de respuestas apenas comienza. Y si quieres seguir el próximo descubrimiento en tiempo real, mantente atento. El próximo hallazgo podría cambiarlo todo. Las kilonovas se encuentran entre los eventos más violentos del universo, forjando elementos de maneras que ninguna estrella común podría igualar. Cuando dos estrellas de neutrones colisionan, la explosión es tan intensa que dispersa átomos pesados por la galaxia, fragmentos de la materia más densa que existe. En 2017, los astrónomos observaron este proceso en tiempo real. El evento de ondas gravitacionales G-1708-17, detectado por LIGO y Virgo, fue seguido por una brillante llamarada óptica. Días después, telescopios como el UPLT en Chile identificaron la inconfundible huella de estroncio recién formado en la luz de la llamarada. Esta fue la primera evidencia directa de que las colisiones de estrellas de neutrones crean elementos pesados mediante el proceso R, una secuencia acelerada de capturas de neutrones que genera átomos más pesados que el hierro en cuestión de segundos. El níquel es uno de estos elementos. En el caos de una kilonova, el proceso R puede acumular neutrones en núcleos del grupo hierro, formando isótopos de níquel que posteriormente se desintegran y alimentan la luminiscencia residual. La abundancia de níquel en relación con el hierro depende de las condiciones exactas, la cantidad de neutrones disponibles, la velocidad de expansión del material y la fracción de la eyección que escapa a la gravedad de la estrella fusionada. Algunos modelos predicen que ciertas regiones de la nube de escombros podrían ser ricas en níquel, pobres en hierro, o incluso presentar proporciones inusuales que no se corresponden con las presentes en las supernovas ni en la corteza terrestre. Estos no son los metales de cocción lenta de las gigantes rojas moribundas. Son el producto de una fundición cósmica que funciona a toda máquina durante unos segundos y luego se enfría durante millones de años, mientras los escombros se desplazan por el espacio. Trayectoria de la kilonova ofrece una fuente natural, aunque extrema, de los tipos de metales observados en el Atlas 3I. Si este objeto se originó a partir de los restos de la fusión de una estrella de neutrones, podría haber heredado una fórmula química distinta a cualquier otra forjada en nuestro sistema solar. La ausencia de hierro, sumada al exceso de níquel, se ajusta a algunos modelos de proceso R. El hecho de que la luz de Hedy Bobin 370-817 mostrara líneas claras de estroncio, un elemento del proceso R poco común en las supernovas, refuerza la idea de que las colisiones de estrellas de neutrones son verdaderas fábricas cósmicas que producen aleaciones inusuales. El secreto reside en la velocidad y la violencia del evento. Mientras que las supernovas producen hierro y níquel en proporciones predecibles, las kilonovas pueden alterar el equilibrio, creando bolsas de materia con desequilibrios radicales. Los astrónomos ya han comenzado a comparar las proporciones de níquel y hierro de 3I Atlas con las predichas para los restos de kilonovas. Las cifras son contundentes, pero no imposibles. Algunas simulaciones muestran la formación de grumos ricos en níquel y pobres en hierro en las colas de marea de una fusión, que se enfrían y condensan en granos de polvo que flotan por la galaxia durante eones. Si 3I Atlas se formó a partir de una de estas regiones, presenta una firma química que contrasta con la de cualquier cometa, asteroide o meteorito nacido en la guardería planetaria local. Incluso el pico de dióxido de carbono observado por el JWST podría encajar en esta hipótesis. Algunos modelos sugieren que la eyección del proceso R, bombardeada por rayos cósmicos durante miles de millones de años, podría acumular capas volátiles que solo se revelan cuando el objeto se acerca a una estrella. El escenario de la kilonova no requiere ingeniería ni intención. Es la naturaleza en su estado más salvaje.
estrellas de neutrones colisionando y sentando las bases de nuevos mundos. Pero para igualar las proporciones extremas observadas en el Atlas 3i, el objeto tendría que ser un superviviente excepcional, nacido en el corazón de una fusión de estrellas de neutrones, viajando a través de la galaxia y llegando a nuestro sistema solar con su exótica química intacta. Esta es una explicación natural, pero espectacular, y reduce el campo de lo que podría crear metales como este, dejando solo las forjas astrofísicas más extremas en juego. Las supernovas no siempre explotan simétricamente. Algunas se abren en chorros violentos y desalineados, lanzando elementos pesados en una dirección mientras retienen otros. Los astrónomos que estudian el remanente de supernova W49b han observado esto de cerca. En W49b, el hierro se concentra en el núcleo, mientras que el níquel y otros elementos aparecen en chorros que se proyectan a lo largo de un solo eje. Este tipo de asimetría no es solo una curiosidad. Cambia las reglas de dispersión de los metales en el espacio. En las supernovas de colapso de núcleo, la violencia de la explosión puede impulsar diferentes elementos hacia regiones distintas. Las capas externas, ricas en elementos más ligeros, son expulsadas primero. Pero en algunos casos, las capas internas, donde se forjan el hierro y el níquel, no se mezclan uniformemente. En cambio, la explosión podría desgarrarlos. El hierro queda atrapado en densos nudos, mientras que el níquel escapa en estrechas columnas. Las observaciones de W49b han revelado que estos chorros pueden transportar níquel a cientos de años luz del lugar de la explosión, mientras que el hierro permanece mucho más cerca del núcleo. El resultado es un mosaico de cúmulos elementales, cada uno con su propia huella única. En una región se puede encontrar casi exclusivamente níquel. En otra, predomina el hierro. Esto no es solo teoría. Los mapas de rayos X de Chandra y NuSTAR muestran la distribución real, con chorros ricos en níquel claramente separados de zonas ricas en hierro. La física subyacente se reduce a la forma de la onda de choque. Si el núcleo de una estrella moribunda colapsa de forma desigual, la explosión se vuelve direccional. Columnas de alta velocidad perforan la corteza estelar, arrastrando los elementos que encuentran en su camino. Si el níquel se concentra en estas regiones, puede ser expulsado en masa, mientras que el hierro permanece atrapado en el núcleo. Para 3i Atlas, esto ofrece una segunda ruta natural para su inusual química. Si se formó a partir de los escombros expulsados por una supernova asimétrica, podría haber comenzado como un fragmento de níquel casi puro, desprovisto de la mayor parte del hierro atrapado en el núcleo estelar. A lo largo de millones de años, este fragmento podría haberse enfriado, condensado y desplazado por la galaxia hasta que un encuentro fortuito lo catapultó hacia nuestro sistema solar. La evidencia clave proviene de la agrupación de elementos observada en remanentes de supernova como W49b, prueba real y observable de que la naturaleza puede crear bolsas de metal con proporciones extremadamente distorsionadas. Hoy en día, los modelos de colapso del núcleo ya incorporan estas asimetrías, reproduciendo lo que vemos en el cielo. Las simulaciones muestran que incluso pequeñas diferencias en la forma en que colapsa el núcleo pueden generar intensos flujos direccionales, donde algunos elementos escapan libremente de la estrella, mientras que otros nunca lo hacen. Esto no es solo una posibilidad teórica, es un proceso documentado en acción. La conclusión es que el universo tiene más de una forma de forjar aleaciones extrañas. Las kilonovas ofrecen una vía, pero las supernovas asimétricas ofrecen otra, igualmente extrema. Ambas pueden crear fragmentos ricos en metales que no siguen las fórmulas terrestres. Con dos forjas naturales bajo consideración, las kilonovas y las supernovas asimétricas, el debate sobre el origen de 3i Atlas se intensifica. La química
podría ser el resultado de la violencia cósmica, no del diseño. Pero tales cantidades son raras, y las probabilidades de capturar un fragmento así son escasas. Aún así, el universo ha demostrado una y otra vez que es capaz de sorprender, y remanentes como 249b nos recuerdan que incluso las firmas metálicas más extremas solo pueden surgir de la muerte caótica de una estrella. Avi Loeb no solo ve una extraña proporción metálica en el Atlas 3I, observa una impresión estadística difícil de ignorar. Al calcular la trayectoria del objeto, llegó a una probabilidad cercana a cero, alrededor del 0,05%. Esta, dice, es la probabilidad de que cualquier objeto interestelar cruce el sistema solar, pasando inusualmente cerca de Venus, Marte y Júpiter en un solo viaje. En perspectiva, es como lanzar una moneda 15 veces seguidas y siempre salir cara. Para Loeb, esto no es una simple casualidad cósmica. Es un patrón que empieza a aparecer deliberado. La matemática subyacente es simple, pero las implicaciones distan mucho de serlo. Él y sus colaboradores tomaron las posiciones de los planetas al momento de la llegada del Atlas 3I. Calcularon las diferencias longitudinales en los acercamientos más cercanos y estimaron las probabilidades de que estas combinaciones se produjeran por casualidad. Cada planeta es como un cuadrado en una ruleta. ¿Qué probabilidades hay de acertar los tres seguidos? Prácticamente cero. Para Loeb, la pregunta es ineludible. ¿Es la trayectoria pura suerte o fue elegida a propósito? No se detiene en los pasos planetarios. La trayectoria del objeto es casi plana, con una inclinación de solo 5 grados respecto al plano del sistema solar, pero se mueve retrógrado, alejándose de los planetas. Esta combinación hace que recorra las órbitas internas de una manera similar a un barrido. Además, la sincronización es extraña. 3I Atlas alcanza el perihelio en el lado opuesto del Sol respecto a la Tierra, lo que dificulta su observación precisa cuando está más cerca y es más brillante. Si alguien quisiera examinar nuestro sistema planetario sin ser fácilmente detectado, lo haría. Los críticos de Loeb argumentan que el universo es vasto y que eventos inusuales ocurren constantemente. Él responde con una simple observación: si la probabilidad es de 1 entre 20. Y hasta ahora solo hemos visto 3 objetos interestelares, entonces algo no cuadra. O el sistema solar está recibiendo más visitantes de lo esperado, o este visitante es especial. Para Loeb, la falta de hierro, el exceso de níquel y ahora esta improbable trayectoria forman un todo. No afirma que sea una sonda, pero argumenta que es hora de considerar seriamente la hipótesis de un origen artificial. Si la trayectoria es intencional, entonces 3I Atlas no es solo una roca. Es un mensaje, o incluso un mensajero. Y es esta posibilidad la que mantiene vivo el debate. Porque si el objeto sigue una trayectoria determinada, no se trata de una simple coincidencia cósmica. Es una señal de que alguien o algo quiso que viniera aquí, a estos planetas, en este momento. Por eso Loeb insiste en obtener más datos, más análisis y un análisis exhaustivo de cada detalle del viaje del Atlas 3I. Si las cifras son ciertas y los metales artificiales son reales, no estamos ante un simple cometa más. Estamos ante una pista que podría cambiar nuestra perspectiva sobre nuestro lugar en la galaxia. En 1977, la NASA lanzó la Voyager 1 y 2, cada una con un disco de oro diseñado para sobrevivir a cualquier civilización terrestre. Carl Sagan, quien dirigió el proyecto, lo llamó un mensaje en una botella. Canciones, saludos y diagramas científicos grabados en cobre y sellados dentro de la nave espacial con destino a las estrellas. La idea era simple, pero grandiosa. Si alguien encontraba la Voyager a la deriva por el espacio interestelar,
tendría una instantánea de quiénes éramos en ese momento. El disco de oro no fue solo un experimento científico, fue una declaración sobre la esperanza humana de conexión y la creencia de que, incluso a través de miles de millones de años, la materia puede tener significado. Ahora, con el Atlas 3I, los paralelismos son difíciles de ignorar. Aquí tenemos un objeto más antiguo que cualquier artefacto terrestre, cargado de metales y compuestos que no encajan en las recetas cósmicas habituales. Níquel sin hierro, una atmósfera de dióxido de carbono que desafía las reglas y una trayectoria demasiado precisa para ignorarla. Algunos investigadores ya se preguntan, ¿podría ser una cápsula del tiempo enviada desde otro sistema estelar con su propio mensaje en su composición química? En lugar de surcos en un disco, quizá la información esté codificada en las proporciones elementales, la estructura de los minerales y la secuencia de isótopos. No se trata de una señal de radio, sino de un archivo físico, diseñado para sobrevivir a los entornos más hostiles y a los viajes más largos. Sagan dijo que arrojar esa botella al océano cósmico revelaba algo muy esperanzador sobre la vida en este planeta. Si 3I Atlas es más que un cometa, si sus aleaciones y su órbita son intencionales, entonces no es solo un visitante, es un mensajero. No una sonda que transmite señales, sino un mensajero silencioso que recorre la galaxia con un registro de la química de otro mundo, quizás incluso de su historia. Y esta idea no es solo ciencia ficción. Se basa en lo que ya hemos hecho. Usar la materia como portadora de significado, confiando en que el observador adecuado, en el momento oportuno, pueda descifrar el mensaje. La pregunta ahora es si estamos ante una obra de la naturaleza o un archivo deliberado dejado por alguien más. Si el Atlas 3I es una cápsula del tiempo, entonces cada átomo, cada anomalía, podría ser una pista. El siguiente paso es descubrir si existe un patrón, una señal oculta en las proporciones, los isótopos o incluso la órbita. Porque si lo hay, no solo estamos viendo una roca cruzar el sistema solar, estamos leyendo un mensaje escrito en metal, enviado a través de los siglos, y eso lo cambia todo. Imaginen un mensaje no en radio ni en luz, sino en los propios átomos. Esa es la idea con la que lidian algunos investigadores al analizar las cifras del Atlas 3I. Las viejas reglas decían buscar señales en el cielo, ráfagas de radio, destellos láser. Pero, ¿y si el mensaje reside en los isótopos, en los componentes fundamentales de la materia? Porque al mapear los isótopos liberados por este objeto, comienzan a surgir patrones. Patrones que no encajan en ningún proceso natural conocido. La codificación isotópica no es ciencia ficción. En la Tierra, la ciencia nuclear ya rastrea el origen de las muestras basándose en firmas isotópicas. En biología, el ADN almacena información en bases químicas, secuencias precisas, un código escrito en moléculas. Ahora bien, algunos teóricos se preguntan, ¿podría una civilización avanzada usar la tabla periódica como una especie de código QR atómico? ¿Organizar los isótopos en patrones imposibles de surgir por casualidad? El níquel en Atlas 3E es bastante extraño. Pero, ¿y si el verdadero mensaje reside en los detalles? ¿En los isótopos raros? ¿En las sutiles variaciones en el número de neutrones? Los laboratorios terrestres ya pueden fabricar aleaciones con proporciones precisas, incluso manipulando la abundancia de isótopos para la medicina o la computación cuántica. En teoría, una civilización avanzada podría grabar un mensaje en la estructura misma de un metal, utilizando isótopos como bits. En lugar de enviar una señal, enviaría un fragmento de materia, duradero, inmune al ruido cósmico, capaz de perdurar miles de millones de años. El observador adecuado, en el momento oportuno, podría descifrar el código.
Cada muestra de vapor de 3I Atlas que llega a un espectrógrafo se reexamina ahora en busca de estos patrones ocultos. ¿Coinciden los isótopos con lo que se esperaría de una fusión de estrellas de neutrones? ¿O presentan proporciones que delatan diseño, no casualidad? No se trata de buscar un lenguaje, sino de buscar orden en el caos. Una huella que dice, alguien estuvo aquí y quería ser encontrado. Si la respuesta es sí, no estamos ante un simple visitante de otra estrella. Estamos ante un mensaje que ha esperado eones para ser leído. Si la respuesta es no, el misterio no hace más que crecer. Porque, incluso sin querer, el universo nos ha dado un enigma que difumina la línea entre lo artificial y lo accidental. Sea como sea, el próximo descubrimiento podría revolucionar todo lo que sabemos sobre la comunicación cósmica. El 1 de julio de 2025, los astrónomos confirmaron que 3I Atlas era el tercer visitante interestelar jamás registrado, moviéndose a 210.000 km por hora. Análisis espectral de VERY, el gran telescopio, reveló fuertes líneas de níquel atómico sin hierro detectable, una combinación nunca antes vista en cometas del sistema solar. El telescopio espacial James Webb midió posteriormente una proporción récord de dióxido de carbono a vapor de agua de 8:1, lo que añadió aún más misterio. Estas firmas metálicas y químicas desafían los modelos actuales de formación de cometas. Si bien las fusiones de estrellas de neutrones y las supernovas asimétricas ofrecen posibles explicaciones naturales, aún quedan detalles cruciales sin respuesta. La probabilidad de que la trayectoria de 3I Atlas se cruce con la de la Tierra por pura casualidad es de tan solo el 0,65%. Y Avi Loeb, de Harvard, sostiene que esto requiere considerar seriamente las hipótesis de origen diseñado. Objetos del pasado, como Oumuamua y antiguos artefactos de hierro meteórico, muestran un patrón de anomalías cósmicas. Hasta la fecha, ningún laboratorio terrestre ha podido reproducir con precisión la composición de la aleación hallada en el Atlas 3I. La búsqueda de respuestas continúa, pero la evidencia ya ha obligado a la ciencia a considerar posibilidades que antes se consideraban remotas. La comprensión de la humanidad sobre el universo y su lugar en él ya ha cambiado, respaldada por datos que no pueden ignorarse.